Quiero pedirles que por favor abramos para nuestra escuela dominical en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Hechos 8, desde el versículo 26 hasta el versículo 40. La palabra del Señor dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Y aquí nosotros, hermanos, podemos encontrar que todos estos acontecimientos ocurren en el desierto. En el desierto. Hemos venido examinando la palabra del Señor desde que Felipe hace su aparición en las Escrituras, más precisamente en el capítulo 6. Y la palabra de Dios nos enseña que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y además él tenía buen testimonio. Buen testimonio. Y Felipe también es presentado en la palabra del Señor como el instrumento de Dios para llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. En la huida de la iglesia, Felipe llegó a Samaria, una ciudad que había sido visitada anteriormente por el Señor Jesucristo. Esto ya lo habíamos mencionado nosotros. Ahí es donde él precisamente comienza su actividad evangelística o como evangelista. Esa ciudad de Samaria tenía unos habitantes que rechazaban una gran parte de los libros del Antiguo Testamento. Ellos solamente conocían o reconocían el Pentateuco, los 5 primeros libros
del Antiguo Testamento, y los demás de ellos lo habían rechazado. Es decir, ellos tenían un conocimiento parcial de las Escrituras. Y en aquella ciudad la Escritura nos enseña a nosotros que fueron muchos quienes recibieron el Evangelio con gozo y con sinceridad de corazón, con la excepción de un hombre que se llamaba Simón el Mago. Y nosotros habíamos estado meditando en Simón el Mago en el capítulo 8, cuando nos tocó ver cuál era la actitud de este hombre, Simón el Mago, de este pobre hombre que había hecho una profesión de fe, pero su profesión de fe era falsa. Él no era un creyente. Y que además él había sido expulsado de la iglesia en ese tiempo por el apóstol Pedro, los apóstoles que habían llegado. Y también vimos que este Simón el Mago continuó en el deseo de su corazón, en el deseo de ser algún grande. Eso era lo que él tenía en su corazón, eso era lo que llenaba el corazón de Simón el Mago. Él tenía una agenda personal, él tenía el deseo de tener reconocimiento. Antes él tenía un reconocimiento como mago, pero ahora él quería tener un reconocimiento como apóstol. Y él predicó, como habíamos visto, no por la Escritura, sino por los libros de la historia de la iglesia, que él predicó pues herejías hasta su muerte. Nunca fue salvo él. Y habíamos visto cómo había narrado pues la historia acerca del trágico fin de este Simón el Mago. Y ahora nosotros, cuando comenzamos nuestro escrito o a leer la Escritura, vemos que un ángel del Señor le da una nueva comisión a Felipe para predicar el Evangelio, y en esta oportunidad el ángel le ordena que vaya hacia el sur, hacia el desierto. Y esto, hermanos, debe también recordarnos a nosotros que el Señor trata con los suyos en muchas ocasiones cuando ellos se encuentran en el desierto. Cuando están en el desierto de la tribulación, cuando están en el desierto de la persecución, cuando están en el desierto de la enfermedad, cuando están en el desierto de la soledad, la palabra del Señor muchas veces llega en esos momentos. Por ejemplo, Moisés estuvo en el desierto cuando Dios se reveló a él. Y la semana pasada también vimos que el Señor se reveló a David cuando él estuvo en el desierto, perseguido por Saúl. Y es en el desierto cuando uno busca más al Señor. Los ministros del Señor Jesús también comenzaron su predicación en el desierto, no solamente Felipe. Tenemos que recordar a Juan el Bautista. Él predicó o inició su ministerio también predicando en el desierto. Pero lo que debería llamar también nuestra atención, hermanos, es la disposición pronta, la disposición sin ninguna duda del corazón del creyente en obedecer lo que la palabra de Dios le ordena. Eso es lo que vemos en Felipe. La palabra del Señor dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos que Felipe aquí inmediatamente escucha la voz del ángel. Él se pone de pie y comienza inmediatamente su camino hacia la dirección que le había sido dada de parte del Señor a él. Y esta obediencia, hermanos, yo pensaba que no solamente debe ser en la forma externa en que la Escritura nos enseña muchas cosas. La Escritura, por ejemplo, nos ordena a nosotros a congregar. La Escritura nos ordena también a nosotros en muchos deberes espirituales, como la oración, el ayuno, la predicación del Evangelio, salir a las calles a predicar el Evangelio. Nosotros vemos que la palabra de Dios ordena eso en muchas partes. En muchas partes ordena eso a los creyentes. En las epístolas
a la iglesia, las epístolas paulinas, las epístolas juaninas en el libro de los Hechos, vemos que existen muchos mandamientos los cuales un creyente debería de cumplir. Pero el propósito, hermanos, yo creo que cuando Dios pone en su palabra los mandamientos, no es solamente una obediencia a los mandamientos externos, sino también obediencia a los mandamientos morales del Señor. Por ejemplo, la Escritura nos dice que un creyente debe de caminar en justicia. Pues el creyente debe de obedecer prontamente cuando escucha ese mandamiento, actuar con justicia, porque eso es lo que agrada al Señor. También nos dice la Escritura que deberíamos andar en verdad. Y como creyentes debiéramos prontamente andar en verdad también. En rectitud. Es otro mandamiento que la Escritura habla cuando dice o nos enseña acerca de un corazón recto. Los deberes externos cumplidos de una manera rígida, sin cumplir los mandamientos morales, hermanos, es el pensamiento de aquel que cree en su corazón en la salvación por obras. El que cree en salvación por obras dice: yo tengo que hacer esto que es externo, pero se olvida de cumplir aquellos mandamientos que son internos y que tienen que ver con la integridad de un creyente. Y la Escritura nos enseña a nosotros precisamente o principalmente eso, que el corazón del creyente es cambiado, y por esa razón es que todas esas actitudes que nosotros ahora vivimos en la vida cristiana son la consecuencia de una raíz en la cual ha llegado la pureza de la palabra de Dios, ha llegado la santidad de Dios. Y por esa razón es que el creyente actúa de una manera nueva. No solamente en cuanto a venir a una iglesia a congregar, no solamente en pasar la cena de una forma externa, no solamente en salir y predicar en las calles el Evangelio. Eso lo hace hasta un incrédulo. Sino principalmente, hermanos, en actuar conforme a la naturaleza de Dios que ahora mora en el creyente. En actuar conforme a la naturaleza de Dios. Que el corazón del creyente es como el corazón de Dios ahora. Eso es lo que nosotros debemos de ver también. Y seguramente que Felipe tenía todo eso en su corazón, porque la Escritura dice de él que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Felipe no sabía lo que él iba a encontrar en el camino a Gaza. Y así muchas veces es el mandamiento del Señor. El Señor nos manda en su palabra a vivir de una manera determinada. El Señor tiene unos mandamientos que muchas veces nosotros no podemos entender, pero están allí. Y el Señor no solamente pone allí sus mandamientos, sino pone también en el creyente la voluntad de obedecerlos. La voluntad de obedecerlos espiritualmente, no la voluntad de obedecerlos carnalmente. Cuando él llega a Gaza no sabía lo que iba a encontrar allá. Cuando él llega al desierto dice: pues aquí estoy, ¿quién transita por un desierto? Sin embargo, él no cuestiona, hermanos, el mandamiento del Señor. ¿Quién va a pasar por acá, por un desierto? Yo estoy en medio de una actividad evangelística en Samaria, la gente se está convirtiendo, hay bautismos, la iglesia está creciendo, y ahora el Señor me dice que yo, de toda esta muchedumbre, porque era una multitud de habitantes en Samaria, ahora el Señor me dice que yo me vaya de aquí. Qué extraño, yo pienso que debe haberse equivocado. Yo soy más necesario aquí. Aquí hay almas nuevas que necesitan ser discipuladas. Aquí hay almas nuevas que necesitan conocer y crecer en la gracia del Señor. ¿Y quién mejor que yo, que conozco bien el Evangelio y las doctrinas del Evangelio? ¿No? El Señor
Lo quita a Felipe de en medio del avivamiento para enviarlo al desierto. Y el desierto es precisamente eso, un desierto. No hay nadie allí, absolutamente nadie. Encontrarse tal vez con las fieras que viven en el desierto, pero allí es donde él va. Y cuando él llega allí obedientemente, no veía a nadie. Y él está ahora diciendo, bueno, ya llegué al desierto, necesito ahora más instrucciones del Señor. Y él espera allí que el Señor ahora le diga qué cosa es lo que tiene que hacer en ese lugar. Y esto nos enseña que él no hacía nada por su propia cuenta. Él no hacía nada por su propia cuenta. Y fíjense que aunque la Escritura nos enseña que él ya había visto al etíope sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, Felipe todavía no se acerca porque el Señor no le dice acércate. Miren, la Escritura dice, entonces él se levantó y fue al desierto. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta allí Felipe lo ve. Felipe lo ve viniendo sentado en un carruaje. Felipe lo escucha que él estaba leyendo al profeta Isaías, pero mire cómo dice ahora el versículo 29, porque hasta ese momento Felipe había visto todo eso, había escuchado todo eso, pero él estaba así de pie. Él decía, bueno, esto está pasando, pero el Señor a mí no me dice nada. Yo veo que él está viniendo en el desierto, es un carruaje solitario, evidentemente había una corte real allí. Ese hombre está leyendo el profeta Isaías, pero Dios todavía no me dice nada a mí. Y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Allí es donde Felipe recién comienza a acercarse a ese carro, ya cuando el Señor le dice, y él nuevamente obedece. Hermanos, y esta circunstancia nos enseña a nosotros la conducta de Felipe, la dependencia de Felipe a hacer las cosas según Dios le comunicaba que él haga. Y estas circunstancias yo veo que añaden al corazón de Felipe otra cualidad espiritual, además de la obediencia. ¿Saben cuál es? Comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, un hombre de testimonio, un hombre de obediencia, porque también leemos acá que él es obediente, pero además tiene comunión con Dios. En un primer momento vemos que es el ángel quien le da una instrucción, pero cuando él ya está en el desierto dice que es Dios mismo quien le habla. Es Dios mismo quien le habla. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, es un hombre obediente, pero principalmente es un hombre que ora. Un hombre que ora. Y hallar un hombre que ore como lo hacían los santos de la Biblia es muy difícil en nuestros días. La oración es una comunión con Dios que es escasa aún en los púlpitos cristianos. Y se los cuento, hermanos, con mucha lástima, con mucho dolor. Pero por privado yo he tenido a predicadores que me han dicho que llevan una vida carente de oración. Una vida carente de oración. Predicadores internamente me han hablado a mí de esa característica de su vida. Sin embargo, ellos están predicando. Mientras que hay otros que piensan también que unos cuantos minutos anémicos de rodillas es suficiente para decir, ya oré, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, estos hombres que carecen de oración o que tienen una oración raquítica,
desean ser poderosos en la predicación como Felipe, sin pagar el precio que Felipe pagó, comunión íntima con Dios. Y son estos predicadores, yo creo que después se acercan a sus esposas y les preguntan, ¿qué tal lo hice? ¿Qué tal prediqué? Y a veces me ha tocado escuchar también que la esposa le dice, a ti te falta mucho. ¿Qué es lo que faltará a esos hombres que quieren predicar y no pueden predicar? ¿Más conocimiento? ¿Más Berkov? ¿Memorizar más Biblia? ¿Leerse tal vez el comentario de Matthew Henry? ¿Hacer un sermón de eso? ¿O comprarse los sermones de Spurgeon? Un tomo de los sermones de Spurgeon y decir, ya tengo acá para predicar todo un año. No, les falta oración. Y vemos que Felipe era un hombre completo, un ministro completo. Él tenía intimidad con el Señor. Y esa intimidad con el Señor tenía como consecuencia la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo tenía a su vez una consecuencia en que lo convertía a él un hombre obediente. No solamente en lo externo, sino en lo moral también. Porque si él no hubiese tenido obediencia moral, Dios nunca hubiese tenido comunión con él. A pesar de que tenía una obediencia exterior, algunos deberes cristianos. Felipe pagó el precio, él tenía comunión íntima con el Señor. Y observemos, hermanos, que en primer lugar, como yo les decía, un ángel le dice que vaya en el desierto, pero estando en el desierto, Felipe escucha ahora la voz de Dios. Y tristemente yo me temo que los muchos que no oran hacen una religión lejos de escuchar la voz de Dios. O sea, hacer una religión sin oír la voz de Dios. Y ustedes saben que yo no soy pentecostal cuando hablo esto. Sin oír la voz de Dios. Pero yo sé que hay algunos bautistas que me entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo. Hermanos, otra cosa que nosotros podemos ver también en este pasaje de Hechos es que Felipe debió haber visto un carruaje con una corte real. Una corte real que correspondía pues a un dignatario del personaje que se encontraba dentro de él. Era un etíope, dice la escritura, eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes. ¿Quién era este hombre que ahora iba a conversar con Felipe? Bueno, más o menos tenemos nosotros tal vez una idea de lo que es un eunuco, pero la Biblia habla de distintos eunucos. En la antigüedad se le llamaba eunucos a todos los oficiales principales de los reyes, sin que ellos necesariamente sean eunucos en el sentido literal de la palabra. Y de la misma manera, en la antigüedad se le llamaba Candance a la reina de Etiopía, así como se le llamaba Faraón al rey de Egipto. O sea, cuando habla de Candance, Candance era la reina de los etíopes, o el rey de los etíopes también. Y a Felipe vemos que se le ordena que se acerque a este dignatario, a este hombre importante, a este hombre que tenía poder, a este hombre que tenía riqueza, a este hombre que era alguien que se movía en las altas esferas políticas, a este hombre que estamos seguros que tenía poder económico. Dios le dice a Felipe, acércate a ese hombre. Y vemos acá, hermanos, la soberanía, el poder y la providencia de Dios. Todos estos atributos de Dios actuando en este encuentro de dos extraños, donde uno de ellos pertenece a las altas esferas de un gobierno, mientras que el otro era un siervo del pueblo del Señor. No sabemos cómo estaba vestido Felipe. ¿Quién podría imaginar? De repente estaba vestido con unas túnicas ya un poco avejentadas.
Tal vez sus sandalias también estaban viejas, pero sí podemos imaginar cómo es que estaba vestido el etíope. Y esta, hermanos, era una cita arreglada por el Señor. El Señor le dice, anda al desierto, porque había una cita arreglada allí. Y el Señor también había preparado el corazón del eunuco de la reina para disponer su camino por el desierto con el propósito de meditar en la palabra de Dios, porque la ruta de regreso de este etíope no era esa, era otra. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué es que en esta oportunidad este eunuco etíope había tomado esta ruta que era más larga para llegar al lugar donde él vivía? Pues vemos allí cómo es que Dios, en su providencia, mueve los corazones de aquellos que Él va a salvar también. Y le hace pues ir al eunuco por el desierto y manda a Felipe, siervo de Cristo, al mismo desierto. Los creyentes estamos obligados a buscar la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Como creyentes, como esposos, como padres, como hermanos, como profesionales, etcétera, etcétera. Porque así lo hacían los santos en el Antiguo Testamento. Ellos buscaban siempre la dirección de Dios. Y siendo que Dios es el mismo, y siendo que la fe cristiana es la misma, nosotros también deberíamos buscar la dirección de todos. Por eso el Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y la Escritura dice también en el mismo Salmo, más adelante, en el versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Y así el Señor le había revelado a Felipe su propósito, porque Felipe era un hombre que predicaba pues la comunión íntima con Dios y además le temía. Hay un comentario sobre este Salmo 25:14 del puritano Thomas Watson que dice, Dios algunas veces hace conocer los secretos de su seno al alma en oración. Al alma en oración. Si alguien quiere oír verdaderamente la palabra de Dios y no ora, nunca la va a oír. Y aquí hablamos de escuchar la palabra de Dios en un sentido espiritual. No se trata de memorizar la Biblia. Una persona que ha memorizado la Biblia no necesariamente ha oído la palabra del Señor. Para memorizar la Biblia uno necesita un coeficiente intelectual normal. Puede saber alguien mucho de la Biblia, pero vivir como un pagano, actuar como un incrédulo, tener una conducta de un malvado, vivir desobedeciendo a Dios, pero conoce la Biblia. No, hermanos, cuando hay oración, el Señor revela su voluntad de una manera espiritual. Felipe y el etíope eran dos hombres completamente distintos. Cada uno de ellos ignoraba cuál era el propósito de Dios en juntarlos, pero Dios había movido el corazón de cada uno de ellos como dos líneas paralelas que estaban próximas a ser juntadas. Ninguno conocía del otro hasta ese momento en que estaba en el desierto. Y eso es algo que debe llamarnos a nosotros la atención. ¿Y cuántas veces hemos conocido hermanos en la fe también, en lugares donde menos lo esperábamos? ¿Cuántas veces? Tal vez cuando hemos estado en las montañas, por ahí hemos conocido a un hermano que también caminaba en esa montaña solitaria donde estábamos nosotros, con un propósito. Y tal vez una pregunta que puede levantarse en nuestros corazones sería esta. Hermanos, caminar tantos kilómetros hasta un desierto para predicarles a un solo hombre, para predicarle a un solo hombre. Recordemos que Felipe estaba en Samaria. En Samaria había una necesidad grande de alimentar esas ovejas, enseñarle el evangelio a esas ovejas,
a esos bebés que están en Cristo, hablarles para que ellos puedan crecer en la gracia, pero el Señor le toca el corazón a Felipe y él hace que abandone a toda esa necesidad espiritual para ir al desierto, para hablarle a un solo hombre, dejar a miles para predicarle a un solo hombre. Y Dios obra pues de manera misteriosa, y Él tenía un propósito en la salvación de este hombre solitario, en el desierto solitario. Primeramente, salvar a sus escogidos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y segundo, que el etíope lleve a su familia, a su localidad, a su nación, la semilla del evangelio de la salvación de las almas. Hermanos, un alma es importante. Y a veces nosotros pensamos de manera contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Porque Cristo mismo tenía este sentir que Felipe tenía también. Y pensamos, y nosotros creemos y desobedecemos a nuestro corazón cuando nuestro corazón nos dice: ándate allá a ese lugar donde no hay agua potable, donde hay tierra, donde te vas a ensuciar los zapatos, ándate para allá. Tú sientes eso en tu corazón. Pero después te pones a pensar y dices: no, pero ¿y quién va a predicarle a estos creyentes nuevos? Y desobedecemos lo que Dios pone en nuestro corazón. Pero esa actitud, hermanos, de predicarle a una sola persona, la tuvo Cristo. La tuvo Cristo. Él lo enseñó de esa manera. Porque para el Señor un alma es muy importante. Y para nosotros debe ser de la misma manera. La salvación de un alma es muy importante. Yo pienso, hermanos, y creo que eso ya lo he comentado de manera privada, yo no creo que Dios vaya a traer un avivamiento de salvación de 200 personas, 300, 1000 personas. Pero yo sí creo que el Señor trae el avivamiento de la salvación de uno por uno, por uno, por uno. Y a cada uno de esos lugares deberíamos ir nosotros para poder ser los instrumentos de Dios en la salvación de esa alma solitaria que está en ese lugar esperando el evangelio, esperando oír la palabra de Dios para que el Señor rescate a su escogido. El Señor también tenía esa actitud para la salvación de un alma. Y debemos recordar lo que el Señor dijo. Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es la actitud de Felipe. Felipe entendía eso, entendía el precio de un alma. Nosotros deberíamos pedirle al Señor también que nos enseñe espiritualmente esto de aquí. Y volviendo a nuestro relato, vemos que el Señor reúne a estos dos hombres. Y es el momento preciso en que el etíope estaba leyendo las Sagradas Escrituras, un pasaje que es central en la predicación del Evangelio. Ese pasaje está en Isaías 53, versículos 7 y 8. Y voy a leerlo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estos hombres, Felipe y el etíope, fueron unidos por el cordero que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. Seguramente que el eunuco estaba leyendo las Escrituras en voz alta. Eso es lo que nos enseña el contexto. Él estaba leyendo en voz alta las Escrituras. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos leído los pasajes de la Biblia que nos ha costado comprender espiritualmente en voz alta?
Bueno, yo tengo particularmente también esa costumbre, ¿no? A veces, si no es en voz alta, uno lo lee, no con la boca cerrada, sino hablando cada una de esas palabras y lo vuelve a releer para buscar lo que el Señor está enseñando allí. Y para Felipe yo pienso que debe haber sido maravilloso escuchar de la boca de otro hombre la palabra del profeta que profetizaba del Cristo sufriente y Salvador. Y esa era una gran oportunidad para predicar el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Cómo es que vemos que es este encuentro entre Felipe y el etíope? Felipe se dirige al eunuco sin ninguna presentación formal. Él no se presenta formalmente delante del eunuco. Más bien vemos que él se aproxima para hacerle una pregunta directa. ¿Entiendes lo que lees? ¿Se puede imaginar, hermanos? El eunuco estaba con su escritura allí, leyendo. Y uno, pues, con el rabito del ojo, puede ver, ¿no? Él debe haber visto a alguien que se estaba acercando, debe haber levantado la vista, le permitió que se acerque y él seguramente volvió su mirada a la escritura, a continuar leyendo, y de repente escucha las palabras del que se le ha acercado muy cerca, mirando también seguramente Felipe las escrituras y preguntándole directamente: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Entiendes espiritualmente lo que dice la escritura? Porque esto, hermanos, usted me da una hora a mí, siendo yo incrédulo, y yo estoy seguro que me lo grababa, con cada signo de interrogación. Porque mi trabajo en el mundo era grabarme leyes. Yo tenía que tener las leyes tributarias, las leía y tenía que aprenderme el número de la ley, el capítulo en que se encontraba, el artículo, y tenía que aprenderme palabra por palabra para llegar a entender lo que la ley decía allí. Entonces, siendo incrédulo, yo podría, tal vez en 15 minutos, leerlo unas 5 veces y grabármelo acá. Y entender que esta escritura está hablando de una persona que nunca abrió su boca, que fue llevada al matadero y que murió. Y murió por su herida, fue por su pueblo. Eso es facilísimo de entender. Entonces, la intención de Felipe cuando le dice: ¿entiendes lo que lees? No era: oye, ¿te lo puedes leer de paporreta? ¿Te lo has aprendido? ¿Te lo has memorizado? No es esa la intención definitiva. No, absolutamente no. Y cuando Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Por supuesto que él no hace esa pregunta movido por una actitud de orgullo y de vanagloria, porque de gracia recibimos y de gracia damos, sino que él se acerca con el mismo espíritu con el que Cristo se acercaba a los suyos para enseñarles los misterios del Evangelio. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Un maestro que está infectado del pecado de orgullo en ninguna manera puede venir de parte de Cristo. Cuando usted reconoce a alguien que le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿No lo entiendes? ¿Tan tonto eres? Mira, yo sí lo entiendo, yo soy muy inteligente, yo soy mejor que tú, mira, ve la capacidad intelectual que yo tengo. No. Yo sé que hay de esos, arrogantes, que miran a todos por debajo del hombro porque están tan alto que pues son los non plus ultra del Evangelio, que se conocen y se han leído muchas teologías sistemáticas, y cuando se encuentran con uno que no entiendes lo que lees, no entiendo, ¿me puedes enseñar? Bueno, yo los sábados no enseño. ¿Sabes qué? Tienes que venir el lunes, de 6 a 7 de la mañana te puedo enseñar. Hoy es mi día de descanso.
no te puedo enseñar. Esa es la actitud de un arrogante. Y esa persona no puede venir de Dios. Esa persona cree que es alguien, pero está hinchado. Y la hinchazón es enfermedad. No es buena. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y todo el que tenga el Espíritu de Cristo y que tenga en una posición de enseñanza, debe tener ese mismo espíritu humilde que tenía su Señor. Y eso vemos nosotros aquí en Felipe. Vemos en Felipe. Pero también yo me preguntaba, hermanos, porque pues yo muchas veces trato de imaginar en mi mente esa circunstancia en que se juntan estos dos extraños. Yo me preguntaba cuál habría sido la reacción de alguien acostumbrado a la reverencia de los demás por motivo de su cargo importante, ver que se acerca Felipe. Y seguramente que a este eunuco, antes de mirarlo, antes de dirigirle la palabra, todos deberían mirar el piso. Pero ¿cómo es? Cuando hay cristianos, entre cristianos no hay eso, ¿verdad? Entre cristianos es: hermano, ¿cómo está? El Señor me lo bendiga. Y si algún día el Señor salvase al presidente de Perú, yo imagino que nosotros nos acercaríamos a él diciéndole: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, darle la mano. Y yo no pienso que el presidente: hey, un momento, primero tienes que hacerme la reverencia. Yo soy el presidente. No, yo pienso que uno se olvida de lo que tiene, se olvida de sus títulos, se olvida de sus diplomas, se olvida de las medallas que tiene en el pecho y le dice: hermano, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte a ti. Hermano, cuando se trata de las cosas del Señor y del Evangelio, no deberían haber barreras sociales, intelectuales, etcétera, porque la mente del creyente está puesta en el Señor y en su palabra. Por eso el eunuco responde a Felipe. El eunuco permite que él se acerque y le hable de esa manera. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Humildad. Humildad en Felipe, humildad en el etíope, humildad porque él dice: te suplico que me enseñes. Te suplico que me enseñes. Ese hombre se había olvidado de su puesto de dignatario. Ese hombre, yo estoy seguro que para estar en la corte del rey debe haber conocido de los sabios de esa época, de los grandes de ese tiempo, de los filósofos de sus días, de los científicos. Él conocía mucho para ser parte de la corte de la reina. Un hombre preparado intelectualmente. Pero en las cosas del Evangelio, ¿cómo es, no? Hasta el hombre más famoso, el hombre que tenga poder, va a decir: por favor, te ruego, te suplico que me enseñes. Y de esta forma vemos, hermanos, que estos dos hombres diferentes iban juntos en el desierto, unidos en el Señor, unidos por ese Cordero del que habla Isaías, que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. No sabemos por qué era diferente el manuscrito que estaba leyendo el eunuco, ese manuscrito de Isaías. Pero lo que sí creemos es que Felipe debió presentarles todas las respuestas o todas las palabras completas, y especialmente aquellas que dicen: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo murió por los pecados de su pueblo, es lo que Felipe le estaba diciendo. ¿Cuánto tiempo más estuvieron conversando? Pues no lo sabemos. La Biblia no nos dice cuánto tiempo más ellos estaban hablando. Quizás fueron algunas horas hablando del Señor, hablando del Evangelio, hablando de las doctrinas del Evangelio.
Pero lo hicieron, ellos iban conversando hasta un punto en que en medio del desierto encuentran agua. Y es allí donde el nuevo creyente le pregunta al evangelista: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí nosotros vamos a apreciar una de las condiciones para el bautismo, que es la fe. Porque Felipe le responde al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, si crees que Cristo murió por tus pecados, puedes bautizarte. Y Felipe no le hace ninguna pregunta adicional al eunuco. Él no pregunta si: oye, eunuco, y dime, ¿tú pertenecías a alguna sinagoga judía? Eunuco, ¿y tú guardabas la Pascua? Eunuco, ¿has sido circuncidado previamente? No, él solamente le habla del requisito fundamental, principal y único para que una persona se bautice, y es la fe de Cristo, la fe de Cristo. Hermanos, ¿podía desconfiar Felipe de la profesión de fe del eunuco, considerando que previamente él había tenido también, podemos decir, una decepción con Simón el mago? Simón el mago engañó. Simón el mago hizo una profesión falsa de fe a Felipe. Simón el mago engañó a Felipe, y Felipe, siendo engañado, lo lleva a las aguas y lo bautiza. Nosotros ya vimos que no podemos ver los corazones de los profesantes, y siendo así, algunas veces se bautizarán creyentes, pero otras veces se remojarán incrédulos. Se remojarán incrédulos. Y la Escritura, hermanos, ya finalmente nos dice de que el eunuco regresaba a su casa gozoso, alegre, feliz, contento, porque hubo uno con el corazón dispuesto a enseñarle lo que él no podía entender. Y por otro lado vemos que Felipe continuó con su labor de evangelista. El último versículo precisamente nos enseña esto. El versículo 39 y 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se separa. El eunuco se va feliz, gozoso, contento, bienaventurado. Regresa a su casa, y Felipe continuó con su labor de evangelista. Y vemos, hermanos, que el Señor envió a alguien con capacidad espiritual para guiar al nuevo creyente en los caminos del Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo es quien guía a toda verdad al pueblo del Señor, pero entendemos también por las Sagradas Escrituras que en el plan de Dios se incluye a hombres como Felipe para hacer esa tarea desde el lado humano de la enseñanza. Hermanos, yo me ponía a pensar, ya para terminar, unas cuantas preguntas. ¿Qué hubiese pasado si el eunuco se quedaba sin un maestro que le pudiese enseñar la escritura que él estaba leyendo? ¿Qué hubiese pasado? O una situación peor. ¿Qué hubiese pasado si hubiese caído este eunuco en las manos de un falso maestro? De un predicador que es liberal, de un predicador que es antinomiano, de un predicador que dice: pues estamos bajo la gracia, la ley ya no sirve, ven para mi iglesia. ¿Qué hubiese ocurrido, hermanos, si el eunuco hubiese caído en las manos de ese Simón el mago? Pero saben, la providencia de Dios reúne a su pueblo con los maestros que Él autoriza. Y esto es también otro misterio,
un misterio que está en el corazón del Señor. Le agradecemos mucho a Cristo por esto, porque en su misericordia y en su gracia Él nos conduce a un lugar donde la enseñanza es completamente escritural, una enseñanza íntegra, una enseñanza con una interpretación que la Iglesia ha sostenido por muchos años, una enseñanza que procura llevar a las ovejas por las sendas antiguas, una enseñanza que exhorta a la obediencia, una enseñanza que exhorta a la separación del mundo, una enseñanza que exhorta a andar en rectitud, una enseñanza a practicar la justicia, una enseñanza a obedecer al Señor en todos nuestros caminos. Vamos a orar.